Buenos días, jóvenes. Estábamos nosotros analizando el tema de la vía de apremio y específicamente estábamos en la sesión pasada del embargo. Específicamente estábamos analizando el tema de embargo. Y para darle continuación a este tema, vamos a comenzar en aquí, porque recuerdo muy bien que nos quedamos en estos bienes que no se podían embargar. Y bueno, por ahí comentábamos cuáles eran los bienes que no podían ser embargados. Y bueno, estos bienes que no pueden ser embargables, vamos nosotros a regularlos en el 2.189. Y bueno, viene todo un listado de todo lo que no puede ser embargado. Refiere el 2.189 por mencionar este listado. Indica, de acuerdo a la legislación, dice, no podemos embargar los bienes que constituyen el patrimonio de familia, que indicamos que era prácticamente la casa, pero tiene una regulación esto en el patrimonio familiar. Tiene que ser una casa y que no sea superior, si no me recuerdo, a 600 o a 800,000 pesos. Dice 2, el lecho, es decir, la cama, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge, de sus hijos, incluyendo juguetes. 3, el menaje de cocina, todo lo que tenga que ver con la cocina, refri, decíamos la cocina, la mesa, la estufa, por ahí algunas situaciones de la cocina que no pueden ser embargadas. Los instrumentos, aparatos útiles necesarios para el arte, oficio o profesión que el deudor esté dedicado, si es herrero, carpintero, bueno, pues no llevarnos esos instrumentos. La maquinaria para el cultivo agrícola, los efectos, maquinaria e instrumentos propios al fomento o giro de las negociaciones mercantiles, tampoco. 7, las mieses. Las mieses son los frutos, específicamente antes de cosecharla. Ojo, antes de cosecharla no, pero si se cosechó, sí. O sea, el fruto cosechado sí lo podemos embargar. Tampoco el derecho del usufructo. Decíamos nosotros que podemos tener un derecho de usufructo, pero este usufructo es personal, para ocupar un bien, pues prácticamente a título gratuito, tampoco se puede embargar. Pero, por ejemplo, si ese bien está rentado, sí puedo embargar las rentas. Entonces, por ahí sí. Los derechos de uso y habitación, igual esos son de uso personalísimo, y ahí no te da derecho a rentar. Entonces, uso y habitación, pues no se pueden embargar. Dice aquí la fracción décima, y a esta quería llegar. Los sueldos y emolumentos de los servidores públicos, excepto tratándose de alimentos. Bueno, estamos hablando de sueldos. Estamos tratando de algunas prestaciones del servidor público. Bueno, la Ley Federal del Trabajo, ahora que empecemos a ver todos estos beneficios que tiene el acreedor sobre un deudor y que tengamos que poner específicamente sobre los sueldos, ya nos permite, ojo, sí nos permite embargar un porcentaje nada más. Entonces, ojo por aquí. Si yo quiero embargar los sueldos y salarios, sí los puedo embargar, pero vamos a ver nosotros en el derecho del trabajo que solamente se puede embargar un porcentaje, no el 100%. Te permite
hasta, si no mal recuerdo, hasta un 20% para embargar. Ojo, esto en cuanto a deudas, pero si hablamos de pensión alimenticia, la pensión alimenticia se puede embargar hasta el 40, 50, 60, 80%, lo que haya indicado un juez familiar. Ahí sí se puede embargar lo que sea. 11. Las servidumbres, a no ser que se embargue el inmueble a cuyo favor estén constituidas. Bueno, las servidumbres tampoco se pueden embargar, excepto si la servidumbre te sirve para cuando embargaste el bien al que, bueno, pues le sirve, o para quien es útil la servidumbre. 12, la renta vitalicia, tampoco. Cuando hablamos de rentas vitalicias, tampoco se pueden embargar. 13, los sueldos y salarios de los trabajadores en los montos que establece la Ley Federal del Trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias, lo que decíamos. No se pueden embargar sueldos y salarios en los montos que establece la Ley Federal del Trabajo. Lo que no se puede embargar es el salario mínimo. Esos 120 y tantos pesos no se pueden embargar. De ahí hacia arriba, lo que establezca la Ley Federal del Trabajo, que analizaremos después. Y de pensión alimenticia, el monto que indique el juez. 14, las pensiones derivadas de la seguridad social. Bueno, pues esto sí nos lo van a descontar siempre. Y los demás bienes exceptuados en la ley. Bueno, hasta este momento no nos especifica algunos otros bienes, pero bueno, pues ahí lo dejamos en el margen para pues establecer algunos otros bienes. Entonces, bueno, no puedo embargar todo esto, ¿no? Y dirían ustedes, entonces, ¿qué voy a embargar? Bueno, imagínense, ¿no? En el artículo 2.190 nos refiere el orden de los bienes, entonces, que sí puedo embargar. Y nos dice ese orden para establecer, bueno, pues cuáles van a ser. 1, dice, el orden que debe guardarse para el embargo es el siguiente. 1, bienes consignados como garantía de la obligación que se reclame. Si hubo una garantía sobre de algunos bienes, bueno, pues ahí establecer esa situación, ¿no? Si estamos hablando de una pensión alimenticia caída, y que no se cubrieron, acuérdense que hay una forma de asegurar, normalmente pues es un bien. Entonces, bueno, pues ahí se establece. 2, dinero. También se puede embargar dinero. Entonces, si hay cuentas bancarias, solicitar la investigación de las cuentas bancarias que queden congeladas. Estas cuentas bancarias para, en su caso, de ahí cobrarnos, ¿no? Por eso cuando vamos nosotros sobre de una empresa, hacemos una investigación respecto de las cuentas bancarias para que se congelen estas cuentas bancarias y en su caso que tengamos que embargar, bueno, pues embargar el dinero que existe en la cuenta bancaria. Para eso nos va a servir. 3, los créditos realizables en el acto. Bueno, podemos nosotros a lo mejor encontrar que existe un deudor de ese otro deudor sobre el que nosotros vamos. Entonces, podamos nosotros identificar que existe una deuda respecto a el deudor. Entonces, por ahí podemos nosotros obtener ese crédito, que en vez de que se le pague a él, se nos pague directamente a nosotros, como acreedores de ese deudor. 4, las alhajas. Bueno, sí podemos embargar entonces también alhajas. O sea, todo lo que tenga que ver con joyería se puede embargar. También 5, frutos y rentas de toda especie. Como dije, las mieses se llaman mieses cuando están pegados a los frutos, pero cuando ya está cosechado, bueno, pues ya obtuvimos esos frutos, entonces ya podemos embargar esa cosecha, ese fruto, y en su caso rentas que se estén ahí disponibles, podemos embargarlas. Si vemos y observamos que un bien está
que es de la propiedad del deudor, y vemos que tiene pues arrendamientos o tiene arrendatarios. Le decimos al arrendatario a través de la orden judicial que no puede pagar la renta al deudor, en este caso al dueño, al arrendador, sino que lo deposite directamente ante el juzgado y que el juzgado le dará su recibo por el pago de sus rentas. Entonces, por ahí también podemos jugarle, ganándole ese pago de esas rentas, pues ahí que tenga pendientes. Siguiente, 6, muebles no comprendidas en las fracciones anteriores. Bueno, también pueden ser algunos bienes que podamos nosotros, pues, embargar, respecto a el pago. 7, bienes inmuebles, también vehículos, algunos otros bienes que, bueno, pues yo verifique que puedan ser costeables, como televisiones, sillones, muebles, el comedor, los sillones, hasta la vitrina. No, se pueden llevar ustedes, pues, todo lo que no esté dentro del 289. El 8 son los sueldos, ya dijimos que también pueden ser los sueldos. 9, los derechos, también en su caso que tenga derechos el deudor, también podemos embargarlos, como derechos de autor, alguna situación que por ahí tenga el deudor sobre de un bien o sobre de un derecho, también nosotros podemos embargar. Y 10, los créditos no realizables en el acto, que podamos nosotros identificar que existe algún otro crédito y que en su momento podemos nosotros ir a embargar. Pero bueno, esto ya está, ahí está disponible. Como dije en esta situación, voy a cambiarle. Ahora sí, como ya sé cuáles van a ser estos bienes que no puedo embargar y que sí puedo, bueno, pues recuerden, hemos comentado que el derecho de señalar bienes, bueno, pues le corresponde al deudor o a la persona que esté atendiendo la diligencia. Si estas personas no señalan los bienes, ¿vale? Entonces, este derecho, el actuario te lo va a pasar a ti como actor o como acreedor y tú vas a señalar los bienes. Porque, bueno, pues, hizo caso omiso el deudor o quien está teniendo la diligencia, entonces, pues inmediatamente tú empiezas a señalar bienes, ¿no? Ahí, empezando a señalar, refieres al actuario qué bienes son los que te estás llevando, refieres marca, características del bien que estás embargando, si tiene alguna etiqueta donde indique modelo, bueno, pues también haces esa referencia para apuntar o en la orden del embargo, donde se le vaya a dejar esta orden al deudor, bueno, pues anexado todo lo que estás llevando y si está funcionando o no, también. Bueno, si no funciona, pues ¿para qué te lo llevas? Verifica todo eso, ¿no? Que funcione adecuadamente para que puedas, pues, llevártelo. Siempre hagan eso, por favor. Esto en cuanto a los bienes. Ahora bien, continuando, vamos a adelantar un poquito más. Aquí. Allanamiento de diligencia. Bueno, acuérdense que el allanamiento es la aceptación a pues, a lo que nos están solicitando. En este caso, el embargo dice, cualquier dificultad suscitada en la diligencia no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará legalmente a reserva de lo que te determine el juez. Entonces, una vez iniciado el embargo, termínenlo, ¿sale? No hay un motivo por el cual, pues, se pueda suspender, ¿sale? Hasta el momento. Principalmente no creo que tenga un amparo para poder suspender. Ahí está, ¿no? Siguiente, derecho del ejecutante a señalar los bienes. Aquí está. El ejecutante puede señalar los bienes que embargue, sin sujetarse al orden señalado por este código, en los siguientes casos. Bueno, acuérdense que hablábamos el orden en el que nosotros podemos embargar. Ahora bien,
¿Cómo nos vamos a sujetar o cómo vamos nosotros a señalar sin sujetarnos a esa orden? Uno, si para hacerlo estuviese autorizado por el obligado en virtud de convenio. Dos, si los bienes que señala el ejecutado no son bastantes o si no se sujeta al orden legal. Y tres, si los bienes estuvieran en diversos lugares, puede señalar los que estuviesen en el lugar del juicio. Bueno, si hay dos, tres naves, a lo mejor de resguardo de estos bienes del deudor, pues podamos nosotros señalar, sin importar el orden, pues los que estén en el lugar del embargo. O si no son bastantes, pues señala los que sean, ¿no? Sin importar. Esto cuando tú como acreedor te corresponda señalar los bienes. Cuando o los que señaló el deudor no son suficientes para cubrir la deuda y los gastos, entonces tú señalas pues, los que sean, no te importe el orden, para ahí estar pendiente, ¿no? Regresamos. ¿Se puede ampliar el embargo? Sí, claro. El embargo se puede ampliar sujetándose a este procedimiento. Uno, a consecuencia de los retrasos que sufrieren, el avalúo dejará de cubrir el importe de la reclamación. Si tú vas y dices, no, con esto es más que suficiente, pero acuérdate que con el paso del tiempo puede, en su caso, disminuir el valor, ¿no? Acuérdense que tienen un detrimento los bienes muebles. Entonces, bueno, pues que ya cuando estás en ejecución, ya estás en el remate, pues no alcance a cubrir la deuda. Se refiere a ese tema de que no alcanzó y puedes ir a embargar nuevamente. Lo padre. 200 muebles, pasar en 6 meses sin haberse logrado la venta. Entonces, si no se vende lo que tenemos ahí ya embargado, pues nos vamos por otro embargo, otras cosas de embargo, para pues decirle que pues lo que nosotros tenemos, pues no está, no está disponible. 3, no se haya embargado bienes suficientes por no tenerlos el deudor y después aparecen o los adquiere. Ah, también. Aquí recuerdo mucho un ejemplo que nosotros fuimos a embargar. La verdad es que eran como 60,000 pesos, que de 60 o 70,000 pesos debía el deudor. Embargamos nada más, híjole, lo referente a unos 20,000 pesos. Pero sabíamos nosotros que con esos 20,000 pesos íbamos nosotros a, nosotros debíamos pues tener eh, pues, ¿cómo les digo? El hecho de nosotros llevarnos nada más eso, teníamos como la presión, porque no eran de él, eran de la mamá. Y sabíamos nosotros que la mamá podía, pues, tener presión con el hijo para que fuera a pagar. Entonces, nada más era eso, con la intención de que fuera a pagar, porque sabíamos nosotros que tampoco tenía bienes. Entonces, bueno, pues ahí era una forma de presión. Y en su caso que no pagara, nosotros nos íbamos a ir sobre otros bienes, ¿no? Desapareció los bienes, porque sí veíamos ahí que faltaban algunas cosas. Entonces, bueno, pues que como no alcanzó el embargo para cubrir la deuda, pudiésemos regresar. Eso pues, ya no lo sabía el deudor. Íbamos a regresar. 4. Con respecto a los bienes embargados, se haga valer tercería. Bueno, acuérdense que también, si viene el tercero, que es el dueño, y pudiese él
ratificar que esos bienes estaban a su nombre o son de su propiedad. Acuérdense que con facturas podemos desincorporar ese embargo. Entonces, como esos bienes no eran de él, podemos volver a ir a embargar. Dice 5, practicar el remate de los bienes, no alcanzar de su producto a cubrir el importe de la condena. Bueno, pues ya cuando tengamos sentencia de cuánto es lo que se va a embargar o cuánto es lo que se va a cobrar, pues los bienes que se han embargado no son suficientes. Entonces, bueno, solicitar este, esta ampliación, ¿sale? Entonces, para ahí, tengamos nosotros. Esta, em, esta situación, bueno, pues es siempre importante. Ahora, ya embargué, ¿no? Ya tengo el embargo ejecutado, ya tengo en mi poder, o ya por lo menos ya lo tengo. Entonces, una vez que ya tengo los bienes, inmediatamente, aquí jóvenes, voy a ponerlos acá arriba, inmediatamente, aquí donde tengo la manita, uy, creo que ni se ve, aquí, una vez, aquí no tengo la manita arriba, en medio, una vez que ya hayamos embargado, entonces tengo que nombrar depositario e interventor, ¿sale? Y dice lo siguiente, de los bienes embargados se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes, a la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, salvo si los bienes se encuentran en depósito anterior, si son dinero, alhajas o créditos, se estará a lo dispuesto en este capítulo. Entonces, ojo, si nosotros ya embargamos, debemos de nombrar a un depositario y que este depositario tiene la responsabilidad de resguardar los bienes en buen estado hasta el remate o en su caso devolución. ¿Sale? Ahí tenemos nosotros que nombrar a este depositario en su momento. Miren, en muchas ocasiones, cuando refiero a alguna situación de un bien que yo debo de embargar y que es imposible sacarlo de ahí, nombro, o sea, lo embargo, lo emplayo y nombro como depositario al mismo deudor, pero está emplayado, no lo puedo utilizar, ¿sale? Para evitar, bueno, pues que yo lo tenga que llevar a otro lugar. Pero si no veo la oportunidad por alguna situación que digo, ah, le va a valer gorro, lo llevo y donde lo vaya yo a depositar, bueno, pues ahí nombro a este depositario, ¿sale? Para, bueno, pues, evitar esa situación. Tiene que ir este depositario el día del embargo, porque ese mismo momento el ejecutor me va a decir, ok, ¿quién va a quedar en resguardo de los bienes? Entonces, pues tienes que voltear a alguien y decir, vas tú, en tu casa y se van a quedar. Y entonces tienes que entregar esos datos, ese domicilio, donde se van a resguardar esos bienes. El depositario o interventor recibirá los bienes mediante inventario, previa aceptación y protesta de desempeñar el cargo ante el juez o ante el mismo ejecutor en el acto de la diligencia, lo que les acabo de comentar. Entonces, ahí en ese momento se tiene que aceptar, bueno, pues este cargo de interventor o depositario. Aquí está donde está la manita, ¿sale? Siempre importante. Ahora, dice el siguiente, vamos a continuar. Aquí ya casi llegamos al final de este tema. Dice, registro de bienes inmuebles. Dice, el embargo de inmuebles puede inscribirse en el registro público de la propiedad. Claro, si yo voy a embargar un bien inmueble, una propiedad, un terreno, una casa, tengo que inscribirlo como embargo. Aquí ya va a tener una anotación registral que tiene en este caso, un gravamen y que por lo tanto, pues el deudor no lo podrá, el deudor que es el dueño de ese bien inmueble, no lo podrá vender,
¿sale? Porque tiene esta notación, tiene este gravamen, y entonces el hecho o el dato de nosotros registrarlo, de nosotros poderlo registrar, siempre va a implicar este, que no lo pueda vender, precisamente por eso, ¿no? Ah, no, pues voy a embargar el bien, pues le hago el registro adecuado, lo registro en el IFREM, hoy acuérdense que es el IFREM, y bueno, pues ya ahí lo tengo como blindado, por si el dueño lo quisiera vender para no cobrárselo, pues no lo va a poder hacer, porque en cuanto llegue al registro público le va a decir, ¿qué crees? Mira, tiene un gravamen y ese gravamen lo tiene atorado. Hasta entonces no pague el dueño una deuda que tiene registrada aquí en gravamen, pues no lo puede desincorporar. Entonces, una vez liquidado, sí lo podrá. Y en caso de que no pueda cubrir la deuda, nosotros tenemos entonces que rematar el bien, tenemos que rematarlo y bueno, pues de aquí empezamos entonces el trámite. Lo vendemos y de lo que se consiga nos pagamos y el excedente se lo regresamos. Por eso es importante registrarlo para pues tenerlo ahí pendiente. ¿Vale? Dice, embargo sobre dinero, valores o alhajas. Bueno, cuando el embargo recaiga sobre dinero, valores o alhajas, el depósito será en una institución de crédito. ¿Vale? Esto para que quede resguardado. Embargo de créditos. También se pueden embargar créditos, sí, claro. ¿Qué dice en cuanto a los créditos? Al embargar créditos, solo se notificará al deudor a quien deba pagarlos, que no efectúe el pago al acreedor, sino que al hacerse exigible, exhibe el pago en el juzgado, apercibiendo de volver a hacer el pago sin desobedecerse. Ojo, aquí si hay un crédito, bueno, pues vamos a ir directamente con el deudor, le decimos, ¿sabes qué? Mira, a donde tienes que pagar la deuda que tú tienes, no es con tu acreedor, es directamente al tribunal, para que ahí deposites esos pagos de deuda, ¿sale? Ahí lo tenemos. Y el último dice, embargo del título crediticio. Si se embargan títulos de crédito, se nombrará un depositario que lo conserve, quien tendrá obligación de hacer lo mismo o hacer lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que tiene el título y de intentar las acciones y recursos para hacer efectivo el crédito. Si el crédito fuere pagado, el dinero se depositará en términos de este capítulo, o sea, el juzgado. ¿Qué quiere decir en cuanto a títulos de crédito? Ah, mira, el deudor tiene pagarés, o sea, que le deben dinero a él. Entonces se embargan esos títulos crediticios y se empieza el juicio de pago, ¿sale? Entonces ahí podemos hacer un juicio ejecutivo en su caso para hacer ese pago, ¿sale? Siguiente, el depósito. Lugar de depósito. El depositario, al recibir los bienes embargados, pondrá en conocimiento del juzgado el lugar en que quede constituido el depósito y recabará su autorización para hacer, en caso necesario, los gastos del almacenaje. Entonces ahí también, cuando tenga los bienes en un lugar, bueno, pues puede emitir recibos de renta por el depósito, ¿sale? Porque, bueno, pues lo está cuidando, ¿no? Como si fueran de él. Entonces también tiene esta parte. Y viene en esa situación los gastos del depósito, ¿no? Hablábamos. Si el depositario no puede hacer los gastos que cause el depósito, lo informará al juez, quien con vista a las partes por 3 días decretará el modo de hacer los gastos. En su caso, el que tenga que pagar una renta por el lugar donde tiene el depósito, y en caso de que el depositario no los pueda pagar, tendrá que pues ir directamente con las partes, decirle, ¿sabes qué? No se ha pagado la renta, pues cómo se va a quedar, ¿sale? En esta parte, ¿sale?
ahí me falta algunas otras situaciones antes de pasar al remate. Que bueno, pues nosotros debemos pues, investigar, y no de la investigación propia, sino de estar siempre ahí bien disponible. En cuanto al depósito, acuérdense, ya los bienes, pues ya están a cargo del depositario, y bueno, pues aquí no es necesario, en este caso, analizar este tema del depósito, bueno, porque pues ya no es nuestro tema, el depósito, por señalarlo. ¿Quieren ustedes verificarlo? Bueno, pues está a partir del artículo 2.207 y termina en el 2.227. Lo único rescatable del depósito es que pues tú los tienes que resguardar, no los puedes pues destruir, los tienes que entregar cuando se te sean requeridos o devolver. Entonces, también puedas renunciar al cargo de depositario, también se tendrá que cambiar el depositario para esa situación. Eso es lo importante. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? Terminamos de ver el embargo, ¿eh? Y vamos a ver